Dice su palabra, Tito 3, versículo 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, me acerco a ti, Señor, porque tú has dicho que nos acerquemos confiadamente delante del trono de tu gracia. Me acerco a ti, Señor, en el nombre de Cristo, rogándote primeramente que me concedas la gracia para predicar este texto, Señor. Y también ruego, Señor, que así como cantábamos, que los corazones de mis hermanos, Señor, estén preparados para que tú hables a ellos. Que nos ayudes a llevar tu palabra en obediencia. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos míos. Hermanos míos, por la palabra de Dios sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, dice Filipenses. Por supuesto, hermanos míos, sabemos que estos son todos aquellos que han creído el Evangelio. Son todos aquellos que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, que han puesto su fe para salvación. Ellos, dice la Biblia, que son los ciudadanos de los cielos. Ellos tienen la ciudadanía. Sí, hermanos míos, nuestro hogar está en los cielos. Es lo que siempre debemos de estar pensando. Nuestras mentes, hermanos míos, deben de estar pensando en nuestra ciudadanía que es en los cielos constantemente. Cada día nuestra mente debe de pensar en este hogar que tenemos allá, hermanos. Nuestros tesoros deben de estar en los cielos. Pero a la misma vez, hermanos míos, debemos recordar que nuestros pies todavía están aquí en la tierra. Estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero aquí estamos. La oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre en Juan 17:15 dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Sí, hermanos míos, es la voluntad de Dios que todavía nosotros estemos aquí en la tierra. Así Él quiere. Mientras esperamos su regreso por segunda vez, seguiremos siendo peregrinos aquí en la tierra y debemos aprender a vivir como ciudadanos aquí en esta tierra. Mientras estamos aquí, por supuesto, debemos anunciar el Evangelio a aquellas personas que todavía no lo han conocido, pero a la misma vez, hermanos míos, debemos de vivir sometidos a su palabra y lo que su palabra nos dice de cómo debemos de llevar nuestra vida aquí en la tierra. Primera de Pedro 2, 11 al versículo 12 nos dice que como extranjeros y peregrinos debemos mantener ante los gentiles una conducta irreprochable. Como cristianos, hermanos míos, entonces debemos comportarnos personas que se someten a la palabra de Dios, no como los rebeldes que no han venido a Cristo todavía, que no tienen esta esperanza. Perdón. El apóstol Pablo, hermanos míos, escribe esta carta a Tito. Ya como ustedes ya lo saben, Tito está en la isla de Creta. Y les escribe esta carta para recordarle a los creyentes que estaban en aquel lugar cosas que él ya había hablado con ellos. Había una enseñanza que él, estando allá, ya había comenzado con ellos. Los cretenses, como ya sabemos el contexto, ellos eran famosos
por su rebeldía. La isla era famosa por cómo ellos eran rebeldes. Y los cristianos seguramente estaban siendo arrastrados por los demás falsos maestros. Estaban siendo arrastrados por aquellos que vivían de tal manera en rebeldía. Y ellos debían aprender a vivir como verdaderos cristianos en esta isla. Así que pasemos al texto de esta mañana, hermanos, para ver esos 3 deberes que como cristianos debemos vivir aquí en la tierra. 3 deberes que el versículo 1 nos estará dando: sujetos, obedientes y preparados para toda buena obra. Así que vemos la primera parte del versículo 1 que dice: recuérdales, le dice Pablo, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Vemos, hermanos, que para Pablo es de suma importancia que los cretenses siempre debían tener en mente la posición que ellos debían tener delante las autoridades. Recuérdales, le dice Pablo a Tito, recuérdales a estos hermanos cómo ellos deben de vivir. Esto nos hace pensar, hermanos, aquí que solamente tenemos un breve resumen de estas enseñanzas que Pablo mismo ya había comenzado con ellos. Y es de suma importancia para él que él todavía esté recordando estas cosas y seguramente tiene que volver a insistir en estas obligaciones sociales del creyente. El verbo aquí recordar, hermanos míos, implica que ellos ya debían saber estas cosas. Ya se habían hablado. Debían saber estas cosas, o lo menos deben reconocerlas como implicaciones del Evangelio. Cuando nosotros venimos a Cristo por causa del Evangelio, hermanos míos, el mismo Evangelio nos muestra aquellas implicaciones de cómo nosotros debemos de vivir en esta tierra. Y es que, hermano, como creyentes vemos la gran necesidad de conocer todo el consejo de nuestro Señor. Nosotros los cristianos necesitamos toda la Escritura, de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis. No solo podemos estar interesados de conocer solo lo que nos conviene, o predicar solo aquello que nos gusta, o citar lo que nos gusta solamente. No, hermanos, porque de hecho esa es una característica de los falsos maestros. Ellos solo quieren recordar y citar lo que a ellos les gusta, pero no para el cristiano. El cristiano debe saber qué dice el Señor de sí mismo, de su carácter, de sus atributos. Nosotros somos responsables de conocer al Señor, qué dice de su creación, qué dice el hombre y de su hogar. Estoy citando algunas, pero son muchas, hermanos. ¿Qué dice Dios del rol de la mujer? ¿Qué dice del creyente y de las autoridades terrenales? ¿Cuál es mi posición yo como cristiano en esta tierra delante de las autoridades? ¿Qué dice la Biblia? Debemos de estar recordándonos siempre qué dice la Biblia en nuestro diario a vivir, en cada decisión que tomamos. Esta mañana esto es lo que el Señor quiere, hermanos míos, que recordemos, y por supuesto el tema de hoy, que es en estos versículos. ¿Cómo estoy delante de la autoridad terrenal? Como cristianos necesitamos recordar siempre estas verdades para prevenir a no ser hostiles con aquellas personas que todavía no han venido al Señor. ¿Y qué debían recordar siempre los cretenses? Porque estamos hablando que Pablo dice recuérdale. ¿Qué debían recordar? Dice el texto, a estar sujetos. ¿A estar sujeto a quiénes, hermano? Bueno, a los gobernantes y autoridades. ¿Y quiénes son estos gobernantes y autoridades en el día de hoy para nosotros? Los gobernantes, hermanos míos, son los dirigentes del pueblo, un país. Presidentes, gobernadores, alcaldes, etc. Y las autoridades, dice el versículo, son las que
supervisan el orden y el bienestar de una sociedad. Por ejemplo, los policías, los soldados, jueces, agente fronterizo de migración. Así que, hermanos, el mandato de Pablo es que todos los cristianos en todas las partes del mundo estén sujetos a los gobernantes y autoridades sin importar cómo son ellos, sean buenos o sean malvados. Dice el texto que nosotros los cristianos debemos de estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Pero si soy ciudadano de los cielos y Cristo es mi rey, ¿por qué tengo que acatar lo que dice el emperador de Roma? Pudieron haber sido algunas preguntas de aquellos cristianos, hermanos. ¿Por qué obedecer las leyes de una sociedad pagana que no teme a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué acatar lo que dicen las autoridades civiles cuando éstas desconocen al Señor mi Dios? ¿Por qué? ¿Acaso tiene esta sociedad alguna autoridad sobre mí si yo pertenezco al reino de los cielos? Estas preguntas pueden surgir o pueden estar pasando en su mente ahorita cuando nos enfrentamos a un texto de esta manera, hermanos. Pero quiero yo que vayamos a Romanos 13, porque todas estas autoridades, hermanos, son puestas por el Señor. Romanos 13. Pablo ahí escribe y dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Sí, hermanos. El mandato de Pablo es que todas las personas deben someterse a las autoridades, sean creyentes o sean inconversos. Dice, todas las personas sométanse a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Cuando usted ve a esos policías, los presidentes, los jueces, ellos han sido puestos por el Señor. Sí, hermanos, es idea de Dios que hagan policías, jueces, presidentes. Es idea de Dios que hagan país y que cada país tenga sus propias leyes. Es idea de Dios, hermanos, que hagan naciones, países. Por eso es que dice que en aquel día, en el pueblo de Dios, vendrán gente de todo pueblo, tribu y nación. Así que es plan de Dios, hermano, que existan las fronteras. Las fronteras no son creadas por los hombres. Las fronteras, hermano, hay gente que habla de que no deben de haber fronteras, pero no es el plan de Dios. Si no fuera el plan de Dios, entonces Él no hubiera confundido la lengua de aquellos que querían, que estaban trabajando en la Torre de Babel. Él los había mandado que se esparcieran y Él confundió la lengua de ellos. Por supuesto, no era que andaban hablando disparates, pero Él hacía querido, hermano, que el mundo sea dividido en países y que cada país tiene que tener sus leyes y que cada país tiene que tener sus fronteras. Es el plan de Dios, hermanos míos. Versículo 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. ¿Está usted resistiendo a la autoridad en alguna área de su vida? Se está oponiendo a Dios, dice el texto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Debo aclarar que esta condenación no es el infierno. Esta condenación es que por causa de usted hacer lo malo, es que va a ir preso, o los castigos que la ley le ponga. Versículo 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Así que usted no debe de tener temor a la autoridad. Si usted anda recto, si usted anda derecho en la ley, si usted está haciendo bien las cosas terrenales, hablándolas de una manera humanamente, usted, dice el texto, no debe tener temor a la autoridad. Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Entonces debemos de estar tranquilos.
a no ser que usted en alguna área de su vida no está haciendo bien las cosas. Sigue diciendo el texto: ¿deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alogios de ella. Versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Ellos tienen el permiso de Dios para castigar a las personas, por eso ellos llevan la espada. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sí, hermanos, no nos sometemos porque nos van a meter preso. No nos sometemos porque nos van a dar una multa. No nos sometemos porque tenemos miedo, sino por causa de la conciencia. Nos sometemos porque queremos someternos. Nos sometemos porque así dice el Señor. El Señor es el dueño del cielo y la tierra. Él es el creador de las cosas, del mundo y lo que en él habita. Las autoridades son puestas por el Señor, son de Él. Así que debemos someternos a Él voluntariamente porque el Señor así lo dice. No por miedo a lo que nos van a hacer. Versículo 6. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Dice el texto que son servidores de Dios. La palabra aquí es diáconos. Ellos son servidores de Dios. Ellos no lo saben, pero son servidores de Dios. Dios los tiene establecidos. Versículo 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Hermanos, vemos por la Biblia entonces que los gobernantes y las autoridades son puestas por el Señor. El texto es claro y también nos dice cuál es nuestro deber como cristianos ante la autoridad. Y alguien pudiera decir, bueno, es que solo Pablo es el que vive así, pero vea 1 de Pedro 2:13, versículos 14 y 15. Dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pedro dice: sométanse por la causa del Señor. Esta es la misma idea, hermanos míos. Y no solo sujetarnos, dice Pablo en 1 de Timoteo 2, no solo sujetarnos, sino orar por ellos. ¿Qué? Orar por ellos. Sí, hermanos, orar por ellos. Dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No solo por los cristianos, por todos los hombres. Así que si queremos añadir una petición de oración en nuestra oración personal o en general en la iglesia, tenemos aquí muchas. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Para qué debemos de orar? Para vivir una vida tranquila. Es la idea del Señor, hermanos. Vea el versículo 4. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Sí, el Señor quiere que vivamos una vida tranquila aquí en la tierra. Por supuesto que sí, su palabra lo dice. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Para qué debemos llevar una vida tranquila en esta tierra? Para que podamos llevar el evangelio a aquellos que no se han arrepentido. No es lo mismo que usted va a evangelizar a un pueblo, a una tribu, a una ciudad, y usted en camino le salgan y le asalten, le quiten todo lo que lleva, le queman la Biblia, lo golpean y le impidieron de llevar el evangelio. Necesitamos orar para que las autoridades mantengan encerrados a los malhechores. Necesitamos orar para que las autoridades no aprueben leyes que vayan en contra de la voluntad del Señor. Así que
el testimonio piadoso, la conducta de buena sujeción del creyente, hermanos míos, habla del poder del evangelio que cambia vidas. Cuando nos sometemos a lo que dice el Señor, nuestro testimonio habla del poder de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros no nos sujetamos a las autoridades haciendo lo que agrada a Dios, hermanos míos, escuche bien esto, no estamos dando un buen testimonio como cristianos. Porque estamos violando la ley que Dios dejó establecida. Esta mañana, hermano mío, te ruego que pienses. La palabra de Dios te está hablando. Piensa en qué área de tu vida estás violando la ley. No te opongas al Señor. Así que si la autoridad dice que tenemos que pagar impuestos, pues los pagamos. No hay ningún problema en ello. Si la autoridad dice que debemos de tener registrados los negocios, pues registremos los negocios. Si debemos de tener asegurados nuestros vehículos, manejar legalmente, pues hagámoslo, hermanos. No hay ningún problema. No debemos de estar en rebeldía. Y esto es lo que el texto nos está diciendo entonces esta mañana. Recuerden que hay que sujetarse a los gobernantes y a las autoridades. Recuerden que todavía están aquí en la tierra. Alguien pudiera decir, hermano, es que usted no sabe cómo es el país donde yo vivo. Usted no sabe cómo son las autoridades ahí. Estas autoridades de hoy en día no son como las de antes. Bueno, Pablo sí sabía. Pablo sabía qué significaba vivir en un mundo de tiranos, homicidas, libertinaje y perversión sexual. Y él fue el que escribió esta carta, hermanos. El imperio romano en aquel tiempo estaba inmerso en la idolatría, la prostitución ritual, la esclavitud y la extorsión, hermanos. Esos eran los gobiernos de ese entonces. Los que en aquel momento gobernaban, hermanos míos, no eran modelos de virtud cristiana, no, hermanos. No eran de buen ejemplo, eran tremendos. El emperador en ese entonces se dice que era Nerón. Un hombre famoso por persecución a los cristianos. Ese hombre era famoso por quemarlos vivos a los cristianos y famoso por su manera egocéntrica y abusiva de ejercer el gobierno. No había ningún ejemplo de cristiano. Algunos cristianos vivían tan irritados, hermanos míos. Algunos escritos dicen que los cretenses estaban fastidiados, estaban irritados bajo el yugo romano. Y Pablo le dice a Tito, recuérdales que deben de estar sujetos. Nosotros y ningún cristiano en ninguna parte del mundo tiene excusa, hermano. Debemos de estar sujetos a los gobernantes y autoridades sin importar quiénes son ellos. Es muy fácil decirlo desde esta posición aquí, pero esto es lo que la palabra de Dios nos manda. No es lo mismo predicar Romanos 13 o Tito en un país donde matan a los cristianos, hermanos, pero así dice la palabra. Y debemos de ser obedientes. Así que estar sujetos implica, en primer lugar, reconocer que las autoridades, hay que reconocer, hermanos, que las autoridades incluso cuando son hostiles al evangelio, ejercen una función buena y necesaria en la sociedad bajo la providencia de Dios y por lo tanto debemos obedecer y respetarlas. Y en segundo lugar implica que cada creyente se ponga de buena voluntad, hermanos. Es de buena voluntad que lo hacemos, no en rebeldía, no hablando mal de ellos, no oponiéndonos, sino de buena voluntad, bajo esa autoridad, con la buena disposición de acatarla y hacer lo que los gobernantes ordenan. Debemos de hacerlo de buena gana. Nuestros hijos están mirando, hermanos míos, cómo obedecemos al gobierno. Ahí donde usted ve a esos niños pequeños, ellos están aprendiendo en cómo nosotros nos sujetamos a la ley. Un día ellos, hermanos,
Así como les estamos enseñando a leer la Biblia de principio a fin en los devocionales, un día ellos, hermanos, vendrán con el conocimiento del Señor a leer estos pasajes y se acordarán de su papá. Que su papá siempre dijo que era un hombre temeroso del Señor, y su hijo, cuando se encuentre en estos pasajes, va a decir: mi papá tuvo que haber leído estos versículos y los pasó por alto. ¿Qué ejemplo de vida le estamos dando a nuestros hijos en la manera en cómo hablamos de las autoridades? En este país, hermanos míos, los niños están creciendo de tal manera miedosos a la autoridad, porque las familias están haciendo separadas por migración, y los papás le están diciendo a los niños que esa gente es malvada, que esa gente no está haciendo bien su trabajo, que esa gente está nomás odiando a la familia. No, hermanos, esa gente está haciendo su trabajo. Esa gente está haciendo su trabajo. Así que debemos enseñarle a nuestros niños estos textos para que ellos no crezcan con ese odio que nosotros crecimos desde pequeños cuando nos hablaban de las autoridades. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Debemos obedecerlas entonces desde lo interior nuestro, cumpliendo con un corazón dispuesto. Y lo hacemos de voluntad, porque así ha dicho el Señor. Así que en vista a todo lo que ya hemos dicho anteriormente, hermanos míos, nosotros debemos entonces como ciudadanos, en primer lugar, sujetarnos y también obedecer, que vendría siendo nuestro próximo deber. Debemos cooperar con los que nos piden pagar los impuestos, etcétera. Debemos de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21 es lo que nos habla nuestro propio Señor Jesucristo, hablando en este pasaje. Dice: dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también pagaba impuestos. Sí, hermano, lea Mateo 22. Él ahí le dice a Pedro que vaya a pescar, y que aquel primer pescado que saque, abre su boca, y ahí encontrar una moneda, y le dice: voy a pagar los tuyos y paga también los míos. Así que debemos de obedecer. Pablo añade entonces que obedezcan. El primero pide someterse. Someterse, hermanos míos, implica obedecer, van de la mano. No puede haber obediencia si no hay sujeción. Van de la mano. Si hay auténtica sumisión a las autoridades de voluntad propia y de corazón, entonces, hermanos míos, habrá obediencia a las leyes del país. Si usted está sujeto a las autoridades, entonces habrá obediencias a las leyes del país. Entonces yo pregunto, Pablo, si el gobierno dice que yo como creyente debo de desobedecer a la voluntad de Dios, ¿qué hago, Pablo? Porque tú me estás diciendo que debo de obedecer, que debo estar sujeto y que debo de obedecer. Pero ¿qué hago entonces, Pablo, cuando el gobierno me pide ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué hago, Pablo? ¿A quién obedezco? ¿Al gobierno o a Dios? Por supuesto que a Dios, hermanos míos. Es aquí donde nosotros tenemos que estar firmes. Si usted se está fijando, Dios no está diciendo: sujétense en esto, todas estas cosas sujétense, deben de vivir así. Y en la única manera donde ustedes no se pueden sujetar, hermanos míos, es cuando van en contra de la voluntad de Dios. Es ahí donde no puedo obedecer a la autoridad terrenal. Y tengo, hermanos míos, todo el apoyo de mi Señor Jesucristo para hacerlo. Tenemos el apoyo del Señor para desobedecer. No quiero ir en contra de la voluntad del Rey Jesucristo. Es ahí donde suenan los balazos. No por parte nuestra, por supuesto. Pues lo espero, hermanos. Pero a lo mejor por parte de ellos, porque usted no se somete a tal cosa. Nosotros lo que nos puede pasar en ese momento es correr. Es ahí entonces donde no podemos obedecer a las autoridades, y lo hacemos en humildad, sin problema, no peleando, no poniéndonos a discusión con ellos,
no poniéndonos en rebeldía, hermano, lo hacemos hasta en esa desobediencia, lo hacemos tranquilamente. Miremos algunos pasajes donde el cristiano, hermanos míos, los cristianos tuvieron que desobedecer a la autoridad por temor a Dios. Éxodo 1. Le invito a que vaya a Éxodo 1, 15, 17. Ahí, hermanos, el rey de Egipto oprimía al pueblo de Dios y no quería que se multiplicaran. Y él dice, bueno, tengo un plan. Vamos a matar a los hombres. Éxodo 1, versículo 15 y 17, hermanos. Dice ahí, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Ahí está, hermanos, temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Hermanos míos, los cristianos no matamos bebés. Amén. Los cristianos no financiamos ningún programa de aborción. Los cristianos estamos en contra del aborto. Los cristianos, hermanos míos, no podemos obedecer estas leyes. Es aquí donde, por temor al Señor, estamos firmes. Vemos entonces que ellas no obedecieron. Otro texto sería Daniel 3. Ahí el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y mandó a reunir a todo el pueblo para que vinieran a postrarse ante tal cosa. Dice el texto que también él mandó a llamar también a los gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de toda provincia para presentar y rendirse ante esta estatua. Estaban todos ahí, hermano. Ponga ahí un poco a pensar su mente, todos los presidentes, todos los gobernadores. Hasta usted está ahí porque la orden era que usted tenía que estar ahí. Vamos a presentar esta gran estatua de oro y vamos a reconocerla. Y vamos a rendirnos frente a ella. Versículo 4 dice, y el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Hermano, tienes dos opciones. O te postras o te queman vivo. No había otra. O te postras ante el sistema del mundo, hermano mío, te queman vivo. Si no tienes temor de Dios, hermano mío, como lo hicieron aquellas mujeres, hermano mío, terminarás postrándote al sistema de este mundo. Necesitas tener temor del Señor para que puedas llevar a cabo todas aquellas decisiones en tu vida que glorifican al Señor. Versículo 12. Pero hay algunos judíos, le dijeron al rey, hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio órdenes de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirvís a mis dioses, ni adoras la estatua de oro que he levantado. Versículo 16. Sadrach, Mesach
y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estos hermanos, les podemos decir, vemos, hermanos míos, que están fortalecidos en el Señor para hacer tal acto. Hay que conocer a Dios, hermanos, para que podamos obedecer en este tipo de escena. Esta escena la leemos así, pero usted imagínese estar ahí. Veamos otro texto, ahí mismo en el capítulo 6 de Daniel. Vemos a Daniel, hermanos míos, que fue echado a la cueva de los leones. Él fue echado ahí a la cueva de los leones porque él desobedeció el edicto firmado por el rey que decía o que prohibía que ningún hombre alrededor del promedio de unos 30 días no podía traer peticiones a su Dios. No podía orar. Y como ya conocemos, Daniel, hermanos, era un hombre de oración. Él oraba 3 veces al día, hermano. Versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Desobedeció, hermanos. Y ustedes conocen el resto de la historia. Lo echaron a la cueva de los leones. Otro pasaje, hermanos míos, Hechos 4. El arresto de Pedro y Juan por predicar el evangelio. Ellos no paraban de hablar de la resurrección de Jesús. Y les pidieron que ya no hablaran ni enseñaran en ese nombre. Versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondió Pedro y Juan y les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos, hermanos míos, por la Escritura. Hemos leído algunos textos. Vemos por la Escritura entonces lo que debemos hacer en el caso que se nos pidan ir en contra de la voluntad de Dios. Es ahí donde nos podemos revelar. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos de Iglesia Bautista Trinidad esta mañana, nosotros debemos amar, someternos, debemos amar, debemos querer hacerlo. Debemos amar, someternos a las autoridades, debemos querer respetarlos, hay que respetarlos. Debemos estar rogando a Dios por ellos, vimos en Timoteo, debemos estar dispuestos a obedecer lo que nos pidan. Eso es así, ya la Biblia lo dijo. Pero si ellos, hermanos míos, escuche bien esto, si ellos nos piden ir en contra la voluntad del único Rey y Salvador Jesucristo, hermanos míos, el creyente tendrá que negarse a obedecer y tendrá el respaldo del trino Dios que servimos y todo el ejército de ángeles que Él tiene en el cielo. Podemos negarnos confiadamente, hermanos míos, y el Señor estará siempre con nosotros, fortaleciéndonos, aún si nos quitan la vida. Él estará ahí porque estamos haciendo su voluntad. Así que si nos piden entonces dejar de predicar, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos predicando. Si nos piden de no predicar algunos textos seleccionados de la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Seguimos predicando todo el consejo del Señor. Si nos piden dejar de congregar, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos congregando. Si nos piden de no cantar, hermano mío, pues sigamos practicando esas guitarras y nuestras voces para alabar al Señor. No podemos callar eso, hermanos míos. Si nos piden a nuestros hijos
para que sean instruidos por ellos y ser discipulados por ellos, no se los entregamos. Y estamos haciendo bien. Estamos haciendo bien. Así que, hermanos míos, hacemos todo esto, desobedecemos, oramos por ellos y lo hacemos con humildad, sin rebeldía, sin metiéndonos a problemas, discutiendo con ellos. Los cretenses eran famosos por su rebeldía. La Biblia les llamaba malas bestias. Ustedes recuerdan esa parte que predicamos. La mala bestia, hermanos, por lo general no se deja domar. No se deja domar y tampoco quiere reconocer sobre ella ninguna autoridad ajena. No seamos malas bestias, hermanos. Los cristianos no deben ser así. No debemos ser caracterizados por rebeldía, aun cuando nos expresamos de ellos. El cristiano, hermanos míos, entonces debe amar, sujetarse, amar, obedecer, siempre y cuando nada de esto afecte nuestra relación con Dios. Lo debemos de hacer tranquilamente. Debemos recordar esto siempre. Así empieza el texto. Recuerden, hermanos míos. Recuerden siempre. Pasemos al próximo deber, hermanos. Preparados para toda buena obra. El cristiano debe estar dispuesto para toda buena obra. Debe estar listo con disposición voluntaria y sinceridad para hacer toda buena obra. Debe de estar dispuesto, hermanos. Es algo que debe caracterizar al creyente también. Debemos de estar dispuestos, debe de estar listo cada vez que tengamos la oportunidad de ayudar y colaborar con las personas que nos rodean. Cuando tú ves una necesidad en la área donde tú vives, hermano, y tú puedes hacer algo, ¿qué haces? ¿Lo ignoras? ¿Le das la espalda? ¿Aceleras más tu carro? ¿O eres uno de aquellos que te bajas y empiezas a ver la necesidad de aquella persona que te rodea? Aquí Pablo, hermanos, el apóstol Pablo se está refiriendo a un anhelo sincero y amoroso a servir a los demás. Deben hacer de ti. Debes querer hacerlo. Esto es sin importar otra vez cuán hostil pueda ser la sociedad en nuestro alrededor. Que muchas veces tendemos a fijarnos quiénes son primero para luego actuar. Y eso no es lo que nos manda la Biblia. Debemos ser buenos con las personas que viven en esta sociedad y que de alguna manera se cruzan en nuestras vidas. Pero, ¿cómo vamos a ser así, hermanos, con las demás personas, cuando ni con los propios hermanos somos así? No podemos, hermanos. O al contrario, solo somos buenas personas en toda buena obra con nuestros hermanos y en especial aquellos que nos caen mejor. No, hermanos, esto no es lo que la Biblia nos manda. Dejemos de ser unos rebeldes a la palabra, o dejemos de ser hombres solo de palabra y no de hechos. Es tiempo que esta iglesia tiene que empezar a caracterizarse de esa manera. Tenemos la sana doctrina, gloria al Señor. Creemos en la reforma, gloria al Señor. Gracias a Dios. Pero de nada sirve que prediquemos la sana doctrina, que proclamemos la sana doctrina y no la estamos viviendo, hermanos. De nada sirve. Debemos de vivir la sana doctrina. Y parte de vivir la sana doctrina es que esta iglesia, hermanos míos, tiene que empezar a vivir conforme lo que los textos de esta mañana nos está diciendo. Aún si enfrenta serias decisiones en nuestra vida, por amor al Señor, hermanos míos, debemos de ser obedientes. Así que la palabra de Dios nos manda a los creyentes que debemos de estar dispuestos a toda buena obra, tanto a creyentes como a no creyentes. Entonces, hermanos míos, ¿qué nos pasa? Yo pienso que en algunas ciertas razones, que por qué muchas veces no somos así. Pienso algunas, por lo menos, como que somos tacaños. No nos gusta
soltar la mano. Hay tacañez. O por comodidad, no me importa, no me molesten, estoy bien. O por falta de interés, hermanos. O por la ignorancia que no sabíamos. No sabía que la Biblia decía eso. Puede ser por eso también. O por odio, porque odio a esa persona porque es un rebelde y está en contra de mi Dios. O por envidia o por rebeldía a la palabra, que viniera encerrando todas estas, hermanos. Los maestros falsos son así. Ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16, ya pasamos por ahí. Ellos son así. Los falsos maestros, hermanos míos, muchas veces extienden ser así, dispuestos a toda buena obra, con aquellas personas que les conviene nomás, o por un interés. Y otros simplemente porque son egoístas, solo ven por el bienestar de ellos. No nosotros. La palabra de Dios nos manda que no seamos como ellos, como los falsos maestros. Debemos estar dispuestos a toda buena obra. Gálatas 6, 9, 10 nos dice, y no nos cansemos. Hermano, ¿estamos cansados si es que lo estamos haciendo? Bueno, la Biblia dice, no te canses. Hazlo, sigue haciéndolo, no te canses, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10, así que entonces hagamos bien a todos, sean creyentes o no creyentes, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Pero si no lo hacemos aquí, olvidémonos que lo vamos a estar haciendo afuera. Así que el apóstol Pablo, hermanos míos, desafió a los Gálatas. Y nos está desafiando a nosotros esta mañana. Que debemos hacer el bien, debemos hacer lo bueno a todos y confiar a Dios los resultados. No hagamos nada por esperar a cambio. Hagámoslo porque el Señor así manda y confiemos los resultados a Él. Así que hagamos el bien, que seamos cristianos conocidos, que cooperan y que hacen el bien en la sociedad que viven. Siempre y cuando, como dije, que esto no vaya en contra de la voluntad de Dios, debemos hacer la voluntad y hacerlo con agrado, hermanos míos, por amor a nuestro Señor y a otras personas, hermanos. Nuestras vidas deben demostrar de manera continua la transformación espiritual que hemos recibido a través de la fe en Cristo. Hermanos, nosotros hemos creído que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada para que la salvación sea otorgada. Eso ya lo sabemos, amén, gloria al Señor. Pero entonces, hermanos míos, si ya entendimos esto, que la salvación no es por gracia, que la salvación no es por obras, entonces, hermanos míos, con toda libertad hagamos lo que el Señor nos manda. Mire, allá afuera hay mucha gente que está dispuesto a hacer buenas obras, en todo aquello que es bueno. Pero ellos, por falta de conocimiento de la palabra del Señor, hacen todas estas cosas por razones. Una puede ser para que los miren, otra porque saben que haciendo eso pueden ganar la salvación y es mentira. Entonces, hermanos míos, si nosotros ya entendimos que la salvación es por gracia, entonces estemos dispuestos a hacer toda buena obra con tranquilidad. Segunda de Timoteo dice que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es así como debe de estar de equipado el creyente, cooperar en todo siempre y cuando no vaya esto en contra de la voluntad del Señor. No lo hacemos ciegamente, tampoco lo hacemos ciegamente, pero lo hacemos en todo aquello, hermanos míos, que como cristianos entendemos por buenas obras. Lo hacemos con pensamiento bíblico. Por eso entonces debemos estudiar las Escrituras, para poder entender lo que es bueno, aceptable delante de Dios.
Y una vez que descubrimos, hermanos míos, qué es lo que nos manda el Señor por su palabra, la Biblia nos dice qué son esas cosas buenas, entonces estaremos dispuestos a obedecerlo y hacerlo. La Biblia es la que nos equipa. Mire otra vez 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos míos, esto nos indica que antes que nada necesitamos el conocimiento del Señor. Y una vez que tenemos el conocimiento del Señor, nuestros ojos son abiertos ante aquellas oportunidades que tenemos para hacer el bien. Primero necesitamos conocer la Escritura. Esto es lo que vemos aquí en Timoteo. Ahí es donde aprendemos a cómo hacer las cosas. Si no, vamos a andar como aquellos que ya dije, que andan haciendo las cosas por un interés. Pero nosotros lo hacemos por obediencia a Dios, por amor a las personas y con sabiduría de Dios y para su gloria. Por eso lo hacemos. El cristiano puede entonces cooperar en tareas constructivas de bienestar y beneficio para la sociedad. Sí puede hacerlo. Pero no en aquello, hermanos míos, que se oponga en contra de Dios o al bien. La idea entonces de estar preparados para realizar toda buena obra conecta las responsabilidades que los cristianos debemos tener con el gobierno y los deberes para con el prójimo. Debemos estar dispuestos. Así que todo aquel entonces que profesa la fe en Cristo debe ser caracterizado como Él anduvo. Debemos ser caracterizados como Él anduvo. ¿Quién es nuestro Maestro? ¿Quién es nuestro Señor? Conozcámosle a Él para andar como Él anduvo. Mateo 20, 28 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. También dice Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que este mismo principio entonces debe reflejarse en nosotros en todo trato social, como el Señor. Debemos ser personas que desean el bienestar de todos y que se sacrifica, hermanos míos, a sí misma con el fin de lograrlo. Y más aún, escuche bien, más aún cuando sabemos que estas personas necesitan el Evangelio de Cristo y que tú eres el único que puedes presentárselo. ¡Qué privilegio tenemos! Nosotros somos los únicos que podemos presentar el Evangelio. Y una de las maneras que lo podemos hacer, hermanos, es obedeciendo la palabra del Señor. Así que estemos dispuestos para hacer el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis inmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. 1 de Pedro 2:15. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por ser bueno, por ser misericordioso, por amarnos tanto, Señor, por dejarnos tu palabra, por darnos el conocimiento de ella, Señor. Tal vez no en toda su plenitud, Señor, pero sí lo suficiente para obedecerte, para andar como cristianos aquí en esta tierra. Señor, tú ya hablaste a tu iglesia, Señor, este pasaje, Padre, que a lo mejor lo habíamos pasado por alto cuando hacemos devocionales. Señor, yo oro por el corazón de mis hermanos, que respondan en obediencia a este texto, Señor, que te pidan sabiduría a ti, que busquen consejos bíblicos y que obedezcan a tu palabra para tu honra y tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.